La niña no lloraba. Ya no le quedaban fuerzas para hacerlo. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban el camino vacío sin realmente verlo. El viento helado le cortaba la piel como cuchillas invisibles, y aún así, ella seguía caminando. Un paso más, y otro, porque detenerse significaba desaparecer. Tenía apenas 9 años, 9 años, y ya sabía lo que era no tener a nadie. Cada paso era más pesado que el anterior. Sus zapatos rotos dejaban pasar el agua fría del suelo. Sus manos temblaban, no solo por el clima, sino por el miedo, un miedo profundo, silencioso, que se había vuelto su único compañero desde que el mundo decidió olvidarla. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía de dónde huía. Huía del hambre, huía del frío, huía de las miradas que la atravesaban como si fuera invisible, huía de un mundo que ya no tenía espacio para una niña sola. La noche estaba cayendo lentamente, tiñendo el cielo de un gris oscuro, pesado, como si también estuviera cansado. Las nubes se cerraban sobre ella y el viento silbaba entre los árboles secos del camino rural. Cada sonido la hacía estremecer. Un crujido, un eco lejano, un ladrido distante. Apretó con más fuerza la vieja chaqueta que alguien había tirado a la basura semanas atrás. Era demasiado grande para su cuerpo pequeño, pero era lo único que la separaba del frío absoluto. Su estómago rugía en silencio. No había comido desde la mañana anterior. Recordó vagamente el rostro de su madre, ya borroso en su memoria, una voz suave que antes la llamaba por su nombre, un abrazo que ya no existía. Ahora solo existía el vacío y la soledad. Desde hacía días dormía donde podía, bajo puentes, en portales abandonados, detrás de tiendas cerradas. Siempre con un ojo abierto, siempre con el corazón acelerado. Porque cuando eres una niña sola en el mundo, la noche no es descanso. Es amenaza. Sus piernas comenzaron a fallar. Se apoyó en una piedra grande al costado del camino. Le ardían los pies, le dolía la cabeza, todo le dolía. Pero más que el cuerpo, le dolía el alma. Solo un poco más, susurró para sí misma, con una voz tan débil que casi se perdió en el viento. No sabía por qué seguía caminando. Tal vez porque, en el fondo, aún creía que en algún lugar debía existir algo distinto, algo mejor, algo que no doliera tanto. Levantó la vista y entonces lo vio. Entre la niebla ligera del atardecer, a unos metros del camino, sobresalía una silueta oscura, enorme, inmóvil. No era una casa, no era un árbol. No era una roca, era un camión blindado, viejo, cubierto de polvo, barro seco y óxido. Parte de sus ruedas estaban hundidas en la tierra como si llevara años olvidado allí. Parecía un monstruo dormido. El corazón de la niña dio un salto. Se quedó quieta, observándolo. Por un segundo, tuvo miedo. ¿Y si había alguien dentro? Y si era peligroso, pero luego el viento sopló con más fuerza y el frío la atravesó hasta los huesos. Sus labios estaban morados, sus manos entumecidas. No tenía opción. Ese camión era lo único que rompía la soledad del paisaje. Se acercó lentamente. Cada paso era una mezcla de temor y esperanza. El metal estaba helado. Tocó la carrocería con la punta de los dedos y retiró la mano de inmediato por el frío. Observó las puertas gruesas, reforzadas, como las de los camiones de transporte de dinero que había visto alguna vez por televisión. «Está abandonado», murmuró. Las ventanas estaban opacas. Nadie parecía haber pasado por allí en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, ese monstruo de metal podía convertirse en su refugio por una noche. Solo una noche sin viento, sin lluvia, sin miedo. Rodeó el vehículo buscando una entrada. Sus pies se hundían en el barro. La tarde se desvanecía rápido. La oscuridad venía, y con ella los peligros.
Finalmente encontró una de las puertas traseras entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien la hubiera cerrado con prisa hace años. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Miró a su alrededor una vez más. No había nadie, solo ella y el camión. Respiró hondo. Si el mundo ya le había quitado todo, no tenía nada más que perder. Empujó la puerta con esfuerzo. El metal crujió. El sonido resonó en el silencio del campo como un trueno. La niña se congeló, esperando que alguien apareciera de la nada. Nada ocurrió. Empujó un poco más. La puerta se abrió lo suficiente para que pudiera entrar. Un aire viejo y cerrado salió del interior, con olor a polvo, metal y tiempo detenido, oscuro, desconocido, pero seco, seguro, al menos por ahora. Se metió con cuidado y cerró la puerta tras de sí. Dentro, la oscuridad era casi total. Se sentó en el suelo del camión, abrazando sus rodillas. El metal estaba frío, pero el viento ya no la golpeaba. Por primera vez en días, estaba bajo techo. No sabía qué era ese lugar. No sabía qué secreto se escondía. Solo sabía que, sin darse cuenta, acababa de entrar en el sitio que cambiaría su vida para siempre. Pero eso, ella aún no podía imaginarlo. Historias como esta nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, un pequeño paso puede cambiarlo todo. Si te conmueven relatos que tocan el corazón y devuelven la esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que transforman vidas. Porque a veces el destino comienza en el lugar más inesperado. Antes de que el mundo se volviera frío, la niña tenía un hogar. No era grande, no era bonito, pero era suyo. Recordaba una pequeña casa de paredes descascaradas, con una ventana que siempre dejaba pasar la luz de la mañana. Allí, cada día despertaba con el sonido de una tos suave proveniente de la otra habitación. Era su madre. Durante mucho tiempo, esa tos fue solo un ruido de fondo, algo normal, algo cotidiano, hasta que dejó de serlo. La enfermedad llegó sin pedir permiso, como llegan siempre las desgracias a las vidas frágiles. Primero fue el cansancio, luego la fiebre, después los días enteros en cama. La niña aprendió demasiado pronto a preparar té caliente, a mojar paños, a contar las pocas monedas que quedaban en una caja de metal escondida en un cajón. Mientras otros niños jugaban, ella cuidaba. Mientras otros soñaban, ella resistía. Su madre siempre sonreía, incluso cuando el dolor le cerraba los ojos. «Todo va a estar bien», le decía, acariciándole el cabello. «Eres fuerte, mucho más de lo que crees». La niña asentía, aunque no entendía por qué el mundo exigía tanta fuerza a alguien tan pequeño. Las noches eran las peores. Escuchaba la respiración débil de su madre desde su colchón en el suelo. Contaba cada inhalación, temiendo que una de ellas fuera la última. Y una madrugada el silencio fue distinto, demasiado distinto. Se levantó de un salto. «Mamá», susurró. No hubo respuesta. Se acercó a la cama. Tocó su mano. Estaba fría. El mundo se detuvo en ese instante. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí, inmóvil, sin comprender cómo algo tan grande podía desaparecer tan rápido. Desde ese día, la casa dejó de ser hogar. Los días siguientes fueron confusos. Vecinos que murmuraban, adultos que hablaban en voz baja creyendo que ella no entendía. Un entierro al que asistió de la mano de una mujer que apenas conocía. Después, el olvido. Porque la compasión dura poco cuando no hay responsabilidades legales ni lazos de sangre. Al principio una vecina le llevaba algo de comida, luego con menos frecuencia, después nada. La casa fue vendida, ella fue desalojada. Una mañana simplemente le dijeron que debía irse. «No podemos hacernos cargo de ti», le explicó un hombre sin mirarla a los ojos.
Y así, sin maldad explícita, pero con indiferencia suficiente, la niña quedó fuera del mundo. Comenzó a dormir en portales, luego en plazas, luego donde pudiera. Aprendió a pedir sin hablar, a agradecer con la mirada, a desaparecer para no molestar. Descubrió que las personas evitaban mirar a los niños solos, porque mirar implicaba sentir culpa, y la culpa incomoda. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo dejó de tener sentido. Su cuerpo se volvió más delgado. Sus mejillas perdieron color. Su ropa, ya vieja, se convirtió en harapos. Pero lo que más se rompió no fue su ropa, fue su forma de ver el mundo. Antes creía que los adultos siempre ayudaban. Ahora sabía que no. Antes creía que si alguien sufría, alguien más aparecería. Ahora entendía que el dolor muchas veces es invisible. Las noches eran eternas. Se acurrucaba bajo cartones, abrazando una mochila vacía que había encontrado en la basura. Era lo único que le pertenecía. Allí guardaba una foto vieja de su madre, arrugada, desgastada, pero intacta en significado. Cada noche la miraba. «Prometiste que todo estaría bien», susurraba, y aunque ya no creía en promesas, seguía hablando con ella. Porque cuando no tienes a nadie, hablas con los recuerdos. Hubo días en que pensó en dejar de caminar, sentarse, cerrar los ojos, esperar que todo terminara. Pero algo dentro de ella se negaba, una pequeña chispa, casi apagada, que decía, «Sigue», no por esperanza, sino por instinto, y así llegó a aquel camino solitario. Así llegó al camión blindado, no por casualidad, sino porque el dolor la había empujado paso a paso hasta allí. Ahora, sentada dentro del frío refugio de metal, no sabía que ese lugar estaba conectado con su pasado de una forma que jamás habría imaginado. Para ella solo era un techo, solo era una noche a salvo. Pero el destino, silencioso, ya estaba moviendo piezas, porque algunas pérdidas no son finales, son desvíos. Y a veces, cuando todo parece perdido, la vida esconde respuestas en los lugares más improbables. La niña cerró los ojos dentro del camión. Por primera vez en mucho tiempo, el viento no la tocaba, y sin saberlo, estaba a pocos pasos de una verdad que cambiaría su historia para siempre. Y tú, que estás viviendo esta historia con ella, ¿desde qué ciudad estás viendo este relato? El silencio dentro del camión blindado era extraño. No era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, como si el aire mismo guardara secretos. La niña se acurrucó en un rincón, apoyando la espalda contra la pared metálica. Sus brazos rodeaban sus piernas, intentando conservar un poco de calor. Aunque estaba a resguardo del viento, el frío del metal se filtraba por su ropa delgada. Tiritaba. Cada pequeño movimiento producía un eco hueco que la hacía estremecer. El camión parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño, demasiado oscuro para su corazón cansado. Por un momento pensó en salir. Pero afuera estaba la noche, y la noche ya le había enseñado demasiadas cosas. Cerró los ojos, intentó dormir. No pudo. Su estómago ardía de hambre. No era un dolor agudo, sino una presión constante, como si algo vacío la estuviera devorando por dentro. Recordó la última vez que comió. Había sido un trozo de pan duro que encontró cerca de una panadería. Lo había dividido en dos, guardando la mitad para después. Pero después nunca llegó. El hambre se había vuelto parte de su existencia, como respirar. Respiró hondo. El olor del interior del camión era antiguo, mezclado con polvo, óxido y humedad. Cada respiración le recordaba que estaba en un lugar olvidado por el mundo. Se llevó la mano a la mochila vacía. La abrió. Nada. Solo la foto de su madre. La sacó con cuidado como si fuera de cristal. La observó en la penumbra. «Tengo miedo», susurró. No había nadie para escucharla, pero decirlo en voz alta
la hacía sentir menos sola. El cansancio empezó a vencerla. No un sueño profundo, sino un sopor inquieto, lleno de imágenes confusas. Soñó que caminaba por un pasillo interminable. Soñó que llamaba a su madre. Soñó que alguien la tomaba de la mano. Despertó sobresaltada. Un ruido, un golpe lejano. El corazón le dio un salto violento. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Había alguien afuera? Escuchó con atención. El viento sacudía la carrocería, haciendo vibrar el metal. Un crujido, otro. Parecía como si algo rozara el camión. Su mente, cansada y asustada, comenzó a inventar peligros. Tal vez alguien había visto la puerta abierta. Tal vez alguien venía. Se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. Avanzó un paso. El sonido de sus pies contra el metal resonó demasiado fuerte. Se detuvo. El silencio regresó. No sabía si debía quedarse o huir. Pero huir hacia la noche era aún peor. Regresó al rincón. Se sentó. Abrazó la foto de su madre contra el pecho. Por primera vez desde que había quedado sola, el miedo era más grande que el hambre. Porque el hambre se soporta. El miedo paraliza. El tiempo pasaba lento. Cada minuto parecía una hora. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si nadie la encontraba nunca? ¿Qué pasaría si enfermaba? ¿Qué pasaría si este camión era su último refugio? La idea la hizo tragar saliva. No quería morir en un lugar olvidado. No quería desaparecer sin que nadie recordara su nombre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No lloraba fuerte, lloraba en silencio, como había aprendido a hacer, porque incluso el llanto parecía un lujo. Se limpió la cara con la manga sucia. «No quiero estar sola», murmuró. Pero el camión no respondió. El mundo tampoco. Pasó la noche entre breves momentos de sueño y largos instantes de miedo. Cuando finalmente el cielo comenzó a aclararse, un rayo de luz se filtró por una rendija de la puerta. La niña abrió los ojos lentamente. Había sobrevivido a otra noche, pero no se sentía aliviada. Se sentía vacía. Su cuerpo estaba rígido. Le dolían los músculos. Tenía la garganta seca. Necesitaba agua. Necesitaba comida. Necesitaba algo que no fuera solo sobrevivir. Se puso de pie con dificultad. Miró alrededor del interior del camión. Ahora, con un poco de luz, podía distinguir formas, cajas metálicas viejas, compartimentos cerrados, todo cubierto de polvo. Era evidente que nadie había entrado allí en mucho tiempo. «Solo por hoy», se dijo. «Solo hoy estaré aquí». Pero en el fondo sabía que no tenía otro lugar a donde ir. El miedo más grande no era morir, era seguir viviendo así, sin futuro, sin dirección, sin nadie. Ese pensamiento pesaba más que el hambre. Se sentó nuevamente, apoyó la cabeza contra la pared. Y entonces ocurrió algo que la hizo fruncir el ceño. Un sonido distinto. No venía de afuera, venía del interior del camión. Un leve tintinear metálico, como si algo se hubiera movido. Se quedó inmóvil. Escuchó. Otra vez. El sonido parecía provenir de uno de los compartimentos del fondo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había un animal. Había alguien escondido. El miedo volvió a apoderarse de su cuerpo. Retrocedió un paso, pero la curiosidad luchaba contra el terror. Porque si había algo allí dentro, tal vez también significaba que el camión no estaba tan vacío como parecía. Y si no estaba vacío, tal vez no estaba tan muerto, dudó. Durante largos segundos, el hambre, el cansancio y la soledad se mezclaban dentro de ella. Finalmente, con pasos lentos, se acercó al fondo del camión. Cada paso era una batalla interna. Se detuvo frente a un compartimento cerrado con una pequeña puerta metálica. Estaba cubierta de polvo. Nunca había sido abierta en años. Apoyó la mano. Estaba fría. Su respiración se aceleró. Por alguna razón,
Sintió que detrás de esa puerta había algo importante. No sabía qué. Solo lo sentía. Como si su vida, hasta ahora hecha de pérdidas, estuviera a punto de tocar un punto de quiebre. Pero aún no se atrevía a abrirla. Porque algunas puertas, una vez abiertas, cambian todo, y ella todavía no estaba preparada para imaginar cuánto estaba a punto de cambiar. El dolor la había llevado hasta allí. La soledad la había empujado al límite, y ahora, sin saberlo, estaba a centímetros de una verdad que podía destruirla o salvarla. Pero eso aún no lo sabía, y ese desconocimiento hacía que su corazón latiera con más fuerza que nunca. El amanecer no trajo alivio. La luz gris que se filtraba por la rendija del camión no era cálida ni esperanzadora. Era pálida, cansada, como si incluso el día estuviera agotado de existir. La niña abrió los ojos lentamente, con el cuerpo entumecido y el alma pesada. Había sobrevivido otra noche, pero sobrevivir no era vivir. Su garganta estaba seca, le dolía al tragar, tenía la sensación de que su estómago se había encogido sobre sí mismo, convertido en un nudo permanente. El hambre ya no era un aviso, era un estado. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaron. Tuvo que apoyarse en la pared metálica del camión para no caer. «Tranquila», se dijo en voz baja. «Solo un momento». Respiró hondo varias veces. El interior del vehículo, ahora un poco más visible, parecía un esqueleto gigante olvidado por el tiempo. Las paredes gruesas, los refuerzos de acero, los compartimentos cerrados, todo hablaba de un pasado importante y de un presente vacío. Era como ella, fuerte por fuera, vacía por dentro. Se arrastró hasta la puerta trasera y la abrió apenas unos centímetros para asomarse. El campo seguía desierto. El camino polvoriento se perdía en la distancia. No había casas, ni autos, ni personas. Nada. El mundo parecía haber desaparecido. Un viento frío le golpeó el rostro. Cerró la puerta de inmediato. No estaba lista para enfrentar otro día a la intemperie. Se sentó nuevamente en el suelo del camión. La soledad la rodeaba por completo. Era tan profunda que casi podía tocarla. Por primera vez, un pensamiento oscuro se formó con claridad en su mente. Tal vez nadie vendrá nunca. No era una idea nueva, pero ahora pesaba más. Porque llevaba demasiado tiempo sola, demasiado tiempo siendo invisible. Recordó cómo la gente pasaba a su lado sin mirarla, cómo algunos cambiaban de acera, cómo otros la observaban con lástima, pero sin detenerse. La compasión sin acción era solo una forma educada de abandono. Se abrazó a sí misma. Su cuerpo pequeño parecía aún más frágil dentro de aquel camión gigantesco. «No quiero desaparecer», susurró. Pero el eco de su voz regresó vacío, como todo en su vida. Intentó recordar el rostro de su madre con más claridad, pero los recuerdos se estaban desdibujando. Eso le dio miedo, porque olvidar significaba perderla por segunda vez. Las lágrimas brotaron sin aviso. No sollozaba, solo dejaba que cayeran, en silencio, como había aprendido a hacer. Porque incluso el llanto parecía no importarle a nadie. El tiempo pasó lento, demasiado lento. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. Su mente, agotada, empezó a llenarse de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si enfermaba? ¿Qué pasaría si se quedaba allí atrapada? ¿Qué pasaría si este camión era el final del camino? Esa idea la asustó más que cualquier otra cosa. No quería que su historia terminara así, sola, olvidada, sin nombre, sin despedida. El miedo comenzó a mezclarse con la desesperación, y la desesperación, cuando crece demasiado, se vuelve peligrosa, porque hace que una persona deje de cuidarse. Cerró los ojos con fuerza, intentó dormir, no pudo. Cada pequeño ruido
la sobresaltaba. El metal crujía con los cambios de temperatura, el viento golpeaba la carrocería. Todo parecía una amenaza. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no descansaba. Era una guerra constante, entre seguir luchando o rendirse. Y por primera vez, desde que había quedado sola, rendirse parecía una opción tentadora. No porque quisiera morir, sino porque estaba cansada de sufrir. La fatiga emocional es más pesada que la física. Se levantó otra vez. Comenzó a caminar lentamente por el interior del camión, como un animal enjaulado. Contó los pasos. 1, 2, 3. No era grande, pero se sentía infinito. Miró los compartimentos cerrados, todos iguales, fríos, silenciosos. Se preguntó qué había transportado ese camión en el pasado. Dinero, tal vez. Cosas importantes, cosas valiosas. Ahora solo guardaba polvo y abandono, como su vida. De repente, al apoyar la mano en una de las paredes, escuchó algo distinto. Un sonido leve, metálico, como un pequeño objeto que se movía. Se quedó inmóvil. Contuvo la respiración. Volvió a apoyar la mano. Otra vez. El mismo tintinear. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ese sonido no venía de afuera. Venía del interior del camión. Siguió el ruido hasta el fondo. Cada paso era una mezcla de miedo y curiosidad. Se detuvo frente a un compartimento más pequeño que los demás. Tenía una puerta metálica con una cerradura vieja. Estaba cubierta de polvo. Nadie la había tocado en años. El sonido parecía provenir de allí. Tal vez era solo una pieza suelta. Tal vez un ratón. Tal vez nada importante. Pero algo dentro de ella se agitó, porque en una vida vacía, cualquier misterio se vuelve una promesa. Apoyó la oreja contra el metal. Escuchó con atención. Nada. Pero su corazón seguía acelerado. No sabía por qué, pero sentía que detrás de esa puerta había algo que no pertenecía al abandono. Algo que no estaba muerto. Su mano tembló al acercarse a la cerradura y la retiró. El miedo la detuvo, porque si abría esa puerta, su vida ya no sería igual. Aunque no sabía por qué, lo intuía. Y a veces, el destino se anuncia en forma de presentimiento. La niña dio un paso atrás. Se apoyó contra la pared. Respiraba rápido. No estaba lista. Todavía no. Pero tampoco podía ignorarlo, porque desde que había entrado en ese camión, era la primera vez que sentía algo distinto al dolor. Era una sensación nueva, débil, incierta, pero real, curiosidad. Y esa pequeña chispa, en medio de tanta oscuridad, era peligrosa, porque podía romperla o salvarla, y ella aún no sabía cuál de las dos cosas estaba a punto de ocurrir. La niña permanecía inmóvil frente al compartimento metálico. El camión estaba en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de expectativa, de preguntas, de algo que parecía latir detrás de aquella pequeña puerta cerrada. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en las manos. Nunca antes una simple puerta la había hecho sentir así. No sabía por qué, pero intuía que no era un compartimento cualquiera. Era distinto, como si todo su camino hasta ese lugar hubiera sido para ese momento exacto. Retrocedió un paso. No, todavía no. Tenía miedo, mucho miedo, porque en su corta vida, cada cambio había significado una pérdida. Cada giro del destino había traído dolor. Aprendió que esperar poco era una forma de protegerse, que no hacerse ilusiones era más seguro, pero ahora algo dentro de ella se rebelaba contra esa lógica, porque no tenía nada más que perder. Ya lo había perdido todo. Se pasó la mano por el rostro sucio. Respiró hondo. Intentó pensar con claridad. Si ese compartimento escondía un peligro, al menos no moriría de frío esa noche. Si escondía nada, seguiría igual que antes. Pero si escondía algo bueno,
Esa posibilidad era tan pequeña que casi dolía pensar en ella. Sin embargo, era suficiente. Porque cuando una persona toca fondo, incluso una mínima esperanza se vuelve enorme. Miró la puerta una vez más. La cerradura estaba oxidada. Vieja. Tal vez podía abrirla. Tal vez no. Pero no intentarlo sería peor, porque vivir sin intentar ya no era vida. Era solo esperar a desaparecer. La niña dio un paso al frente, luego otro. Su mano temblorosa tocó el metal frío. Cerró los ojos por un segundo, como si necesitara valor prestado, y entonces recordó la voz de su madre. «Eres más fuerte de lo que crees». Abrió los ojos. «Está bien», susurró. «Lo intentaré». No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía seguir igual. Tomó aire y con cuidado sujetó la manija de la pequeña puerta metálica. Estaba dura, tiró suavemente, no se movió. Volvió a intentarlo, con un poco más de fuerza. La cerradura crujió. El sonido la hizo estremecer. Se detuvo. Escuchó. Nada. El camión seguía tan vacío como siempre. Volvió a tirar, esta vez con decisión. El metal chirrió lentamente, como si protestara por ser despertado después de tantos años. La puerta comenzó a abrirse, solo un poco. Una rendija oscura apareció ante ella. Su respiración se aceleró. Todo su cuerpo estaba tenso. No sabía si dar marcha atrás o continuar, pero ya había empezado, y algunas decisiones, una vez tomadas, no permiten retroceder. Empujó un poco más. La puerta se abrió por completo. Dentro había oscuridad, una oscuridad distinta, más profunda, como un espacio que nunca había sido tocado por la luz. Se quedó quieta, observando. Su corazón latía con violencia. Esperaba ver algo moverse, escuchar un sonido, pero no ocurrió nada. Con manos temblorosas, buscó en su mochila. Sacó una pequeña linterna vieja que había encontrado semanas atrás, en la basura. Funcionaba a veces. Apretó el botón. Por un instante, nada. Luego, una luz débil se encendió. Apuntó hacia el interior del compartimento, y lo que vio la dejó sin aliento. No entendió de inmediato qué era. Solo vio cajas, muchas cajas, pequeñas, metálicas, apiladas cuidadosamente. No parecían basura, no parecían viejas. Estaban cubiertas de polvo, sí, pero no rotas, no oxidadas, no olvidadas al azar. Era como si alguien las hubiera guardado con intención. Su mente confundida intentaba darle sentido a la imagen. Se acercó un poco más. Iluminó una de las cajas. Tenía un símbolo extraño grabado. Nunca había visto algo así. «¿Qué es esto?», murmuró. No sabía que estaba frente a algo que cambiaría su vida. Para ella, en ese instante, solo era un misterio más. Pero su intuición le decía que no era algo común, porque en su vida nada importante había aparecido nunca, y ahora, de repente, algo importante parecía estar allí. Cerró la puerta lentamente, no porque no quisiera mirar, sino porque no estaba preparada para comprender. Su mente necesitaba tiempo. Se apoyó contra la pared del camión. Su respiración era agitada. No sabía si alegrarse o asustarse, porque el hallazgo rompía la única certeza que tenía, que su vida estaba destinada a ser siempre igual. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no parecía una línea vacía. Ahora era una incógnita, y eso la asustaba, porque la incertidumbre puede ser esperanza o puede ser peligro. Miró la puerta cerrada del compartimento. Sentía que, detrás de ella, descansaba algo grande, algo que no pertenecía al abandono, algo que no era casual. Y aunque aún no comprendía su valor, comprendía una cosa. Su historia había cambiado de rumbo. Ya no estaba simplemente escondiéndose del mundo. Ahora estaba frente a algo que podía sacarla de la oscuridad o hundirla aún más en ella, pero todavía no lo sabía. Y ese desconocimiento hacía que su corazón latiera con más fuerza que nunca, porque a veces
El destino no llega con respuestas, llega con una puerta y la niña acababa de abrir la suya. Después de cerrar la puerta del compartimento, el camión volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio vacío de antes. Ahora estaba cargado de algo invisible, como si el aire hubiera cambiado. La niña se quedó de pie, inmóvil, con la espalda apoyada contra la pared metálica. Sentía que el corazón le golpeaba tan fuerte que podía escucharlo dentro de la cabeza. Cada latido parecía un tambor marcando un momento decisivo. No sabía cuánto tiempo pasó así. Tal vez minutos, tal vez segundos. El tiempo se había vuelto extraño, porque cuando algo importante está a punto de ocurrir, el mundo se ralentiza. Miró la pequeña puerta cerrada. Sabía que detrás de ella estaban las cajas. Sabía que no eran basura, sabía que no eran comunes, pero no sabía qué significaban. Y no saber era, al mismo tiempo, tortura y esperanza. Su mente iba de un extremo al otro. Tal vez eran herramientas viejas, tal vez documentos, tal vez nada importante, pero una voz interna insistía: no es casualidad. Desde que había entrado en el camión, por primera vez sentía algo distinto al dolor. No era felicidad, era expectativa, una sensación frágil, peligrosa, porque si se rompía, dolería más que antes. Caminó lentamente por el interior del camión. Cada paso resonaba en el metal, amplificado por el espacio vacío. Ese eco la hacía sentir pequeña, demasiado pequeña para enfrentar lo que estaba sucediendo. Se sentó en el suelo frente a la puerta cerrada. La observó, como si fuera una criatura dormida. No se atrevía a abrirla de nuevo. Su mente estaba llena de dudas. ¿Y si lo que había dentro traía problemas? ¿Y si pertenecía a alguien peligroso? ¿Y si era algo ilegal? No sabía nada del mundo adulto, pero había aprendido que algunas cosas traen consecuencias, y ella ya estaba demasiado cansada para soportar más dolor. Se abrazó a sí misma, sentía frío, aunque el camión la protegía del viento. Era un frío interno, un frío que nace del miedo. Pensó en salir, caminar, seguir su camino como siempre, olvidar las cajas, olvidar la puerta, seguir sobreviviendo. Pero algo la detenía, porque había pasado demasiado tiempo sin que ocurriera nada distinto, demasiado tiempo en la misma oscuridad, y ahora, por primera vez, el destino parecía moverse. Ignorarlo sería como cerrar los ojos cuando la vida intenta mostrarte una salida. Apoyó la cabeza contra la pared, cerró los ojos, recordó a su madre. La recordó sentada a la mesa, sonriéndole con cansancio. Cuando tengas miedo, le decía, escucha tu corazón. Él suele saber lo que la mente no entiende. La niña abrió los ojos. Su corazón latía rápido, pero no solo por miedo, también por algo más, por una extraña sensación de que debía seguir. Se levantó lentamente. Se acercó a la puerta, extendió la mano, la retiró, respiró hondo. Este ir y venir se repitió varias veces. Era una lucha interna entre protegerse y arriesgarse, porque abrir esa puerta era aceptar que su vida podía cambiar. Y cambiar siempre da miedo, especialmente cuando todo lo que conoces es la pérdida. Se dio cuenta de algo importante. Hasta ese momento no había tenido futuro, solo tenía presente. Dormir hoy, comer hoy, sobrevivir hoy, nada más. Pero ahora, por primera vez, estaba pensando en el mañana, y eso lo cambiaba todo. Incluso si lo que había detrás de la puerta no era bueno, ya no era la misma niña, porque había vuelto a imaginar un futuro. Eso, por sí solo, ya era una transformación. Se acercó otra vez, colocó la mano sobre la manija. Esta vez no la retiró, la sostuvo, cerró los ojos. «Mamá», susurró, «si estás ahí, ayúdame». No esperaba una respuesta, pero necesitaba decirlo. Giró lentamente la manija. La puerta se abrió apenas unos centímetros. La oscuridad volvió a asomarse.
Apuntó la linterna. La luz temblorosa iluminó las cajas. Seguían allí, inmóviles, silenciosas, esperando. Se quedó observándolas, como si fueran un animal desconocido. No sabía qué hacer, abrir una caja o cerrarlo todo. Su respiración era superficial. Tenía miedo de cometer un error. Porque cuando eres débil, cualquier decisión parece enorme. Pensó en todo lo que había vivido, en las noches de frío, en el hambre, en la soledad, en sentirse invisible. Y comprendió algo doloroso. Si no hacía nada, nada cambiaría. Seguiría igual, seguiría sola, seguiría vacía. Tal vez no empeoraría, pero tampoco mejoraría. Y eso ya no era suficiente. Se arrodilló frente al compartimento. Iluminó la primera caja. Pasó los dedos por la superficie metálica. No parecía peligrosa. No tenía cables. No tenía símbolos de advertencia. Solo polvo. Mucho polvo. Eso le dio algo de tranquilidad. La tocó. Estaba fría. Real. No era una ilusión. Tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. Nunca antes una acción había significado tanto, porque no solo estaba abriendo una caja, estaba abriendo una posibilidad, y las posibilidades son frágiles, pero también poderosas. Se quedó inmóvil durante largos segundos. El mundo entero parecía contener la respiración con ella. El camión, el campo, el cielo, todo. Finalmente, tomó una decisión. No sabía si era correcta. No sabía si era segura, pero sabía que era necesaria, porque en su vida, quedarse quieta siempre había significado perder, y por primera vez estaba dispuesta a intentar ganar algo. Con manos temblorosas, se preparó para abrir la primera caja, sin saber que, en ese instante exacto, su historia estaba a punto de cambiar para siempre. La niña apoyó ambas manos sobre la tapa metálica. Estaba fría, muy fría, como si hubiera estado esperando durante años ese momento. Su respiración era rápida, irregular. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que sentía un zumbido en los oídos. Por un instante pensó en detenerse, pero ya había llegado demasiado lejos. Inspiró profundamente y levantó la tapa. El chirrido del metal sonó fuerte en el silencio del camión. Un sonido agudo, prolongado, como si el propio camión despertara después de décadas dormido. La tapa se abrió lentamente, la linterna iluminó el interior, y la niña se quedó paralizada. Dentro de la caja no había basura, no había ropa vieja, no había herramientas oxidadas, había dinero. Montones de dinero, billetes cuidadosamente envueltos en paquetes, apilados uno sobre otro. Era tanto que sus ojos tardaron en comprenderlo. Parpadeó varias veces. Pensó que estaba soñando. Se acercó un poco más. Apuntó la linterna con mayor firmeza. No desapareció. Seguía ahí, real. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente no lograba procesarlo. Había visto billetes antes, en tiendas, en manos de otras personas, pero nunca así, nunca tantos, nunca juntos, nunca para ella. Su primer impulso fue retroceder, como si aquello fuera peligroso, como si fuera una trampa, porque cosas así no pasan en la vida de personas como ella, no en la vida de una niña sola, sin nombre, sin casa, sin nadie. Pero la caja seguía abierta. Y el dinero seguía allí, esperándola. Se sentó en el suelo sin dejar de mirar el interior. Sentía que si apartaba la vista, todo desaparecería. El corazón le latía descontrolado. Una mezcla de miedo, incredulidad y algo nuevo, algo que casi había olvidado. Esperanza, una esperanza tan intensa que dolía, porque era enorme, y cuando algo es enorme, también puede romperse. Extendió lentamente la mano, tocó un paquete de billetes. Eran de papel, reales. No se deshicieron, no se transformaron en polvo, no era un sueño. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Retiró la mano, se llevó ambas manos al rostro, y entonces ocurrió.
comenzó a llorar. No era un llanto suave, era un llanto profundo, desbordado, un llanto acumulado durante años. Lloraba por el dinero, pero no solo por eso. Lloraba por todo, por su madre, por las noches de hambre, por las veces que durmió con frío, por sentirse invisible, por pensar que su vida no tenía salida. Y ahora frente a ella estaba la primera puerta real hacia un futuro diferente. Las lágrimas caían sin control, no podía detenerlas. Era como si su alma, por fin, soltara un peso demasiado grande. Durante mucho tiempo solo había sobrevivido, nunca había vivido. Y ahora, por primera vez, la vida le ofrecía algo más que resistencia. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblaba, no sabía si reír o llorar, no sabía si correr o quedarse. Era demasiada información para una niña que apenas tenía fuerzas para el día a día. Respiró con dificultad, intentó calmarse, pero cada vez que miraba la caja, el llanto volvía, porque ese dinero no era solo dinero, era comida, era techo, era seguridad, era escuela, era futuro, era dejar de ser invisible, era dejar de ser una niña perdida. Pero junto con la esperanza llegó otra emoción, miedo, un miedo nuevo, porque si eso existía, alguien debía haberlo escondido. Y si alguien lo escondió, podía regresar. Y si regresaba, ¿qué pasaría con ella? La idea la heló por dentro. Miró alrededor del camión. De pronto, el refugio seguro se sentía frágil, como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. Se levantó rápidamente, cerró la tapa de la caja. El chirrido volvió a sonar. Esta vez le pareció demasiado fuerte. Miró hacia la puerta del camión, nerviosa. Todo seguía en silencio, pero ahora ese silencio ya no era tranquilo, era tenso. Se dio cuenta de que había entrado en una historia más grande de lo que imaginaba. Ya no era solo una niña buscando refugio, ahora era una niña que había encontrado algo que no debía estar allí. Algo valioso, algo peligroso. Apoyó la espalda contra la pared del camión, se deslizó hasta sentarse en el suelo, abrazó sus rodillas, su mente corría sin control. ¿Qué debía hacer? Podía llevarse el dinero, era correcto, y si pertenecía a alguien malo, y si la metía en problemas. Nunca nadie le había enseñado a tomar decisiones así. Toda su vida había sido simple, buscar comida, buscar dónde dormir, evitar peligros, pero ahora el peligro y la oportunidad estaban mezclados, y no sabía cómo separarlos. Miró sus manos sucias, pequeñas, frágiles, y pensó algo que la sorprendió. Tal vez esto no era un castigo, tal vez no era una trampa, tal vez era la única oportunidad que la vida le daba, porque nadie viene a rescatar a niños como ella. No hay milagros visibles, solo decisiones difíciles. Y estaba frente a una de ellas. Sintió miedo, pero también sintió fuerza, una fuerza nueva, nacida de todo lo que había sobrevivido. Si había resistido tanto dolor, tal vez podía enfrentar esto también. Se secó las lágrimas con la manga. Respiró hondo. Miró la caja cerrada. Sabía que ya no podía fingir que no la había visto. Su vida había cambiado, para bien o para mal. Pero había cambiado. Y el cambio ya no tenía marcha atrás. Aún no sabía cómo. Aún no sabía cuándo. Pero entendía algo con claridad. Ese camión no solo le había dado refugio, le había revelado una verdad, que su destino, por primera vez, estaba en sus propias manos. La noche cayó lentamente sobre el campo. Desde el interior del camión, la niña lo notaba por el cambio de temperatura. El aire se volvió más frío, más pesado. El silencio se volvió más profundo. Y la caja, cerrada frente a ella, parecía latir con una presencia invisible. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los billetes, apilados, ordenados, esperándola. Era imposible ignorarlo. Ese descubrimiento había partido su vida en dos.
antes y después. Antes, hambre, soledad, abandono. Después, una posibilidad inmensa y aterradora. Se levantó y caminó de un lado a otro dentro del camión. Sus pasos resonaban suavemente. No podía quedarse quieta. Su mente estaba atrapada en una tormenta. Si tomaba el dinero, podría cambiar su vida. Comer todos los días, dormir bajo un techo seguro, ir a la escuela, dejar de huir, ser una niña normal, pero también podía traerle problemas, personas peligrosas, persecuciones, castigos. No sabía nada del mundo criminal, pero intuía que grandes sumas de dinero nunca eran inocentes. Se detuvo frente a la puerta del camión. Miró afuera por una pequeña rendija. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Ese contraste la inquietaba, porque su interior estaba en caos. Volvió a mirar la caja, y entonces se hizo una pregunta que jamás se había permitido antes. ¿Qué quiero para mi vida? Nunca había tenido elección. La vida siempre había decidido por ella. Nacer pobre, perder a su madre, quedar sola, vivir en la calle, sobrevivir. Pero ahora, por primera vez, tenía una opción, y eso la asustaba más que el hambre. Porque elegir implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared metálica, cerró los ojos, intentó imaginar dos futuros. En el primero, se alejaba del camión, olvidaba el dinero, seguía su camino. Tal vez sobrevivía, tal vez no, pero todo seguiría igual. En el segundo, tomaba el dinero, buscaba ayuda, cambiaba su vida, pero con riesgos, con incertidumbre, con miedo. Ambos caminos daban miedo, pero solo uno ofrecía esperanza. Abrió los ojos lentamente, comprendió algo importante. El miedo no iba a desaparecer, nunca, pero podía elegir qué miedo enfrentar. El miedo de cambiar, o el miedo de seguir igual. Se levantó con decisión, se acercó a la caja. Esta vez, sin dudar, la abrió de nuevo. La linterna iluminó los paquetes de billetes. Su corazón volvió a acelerarse. Pero ya no era solo pánico, era determinación. Tomó uno de los paquetes, lo sostuvo en las manos. Pesaba más de lo que esperaba, como si llevara dentro no solo papel, sino futuro. Se quedó mirándolo. No sentía codicia, sentía necesidad. Necesidad de vivir, de dejar de ser una sombra. Pero también sentía una extraña responsabilidad. No quería convertirse en alguien malo. No quería que el dinero la cambiara para peor. No quería convertirse en lo que siempre temió. Entonces pensó en algo distinto. No en huir, no en esconderse, sino en buscar ayuda. Recordó una pequeña ciudad que había visto días atrás, con una iglesia, una comisaría, escuela, personas. Tal vez allí alguien podría orientarla, tal vez alguien podría protegerla. Por primera vez no pensaba como una niña que huye, sino como una niña que quiere construir. Se dio cuenta de que no quería este dinero para lujos, lo quería para seguridad, para dignidad, para oportunidad, y esa intención marcaba la diferencia. Volvió a cerrar la caja. No tomaría todo, no ahora. Eso sería imprudente, pero tampoco la abandonaría, porque eso sería rendirse. Decidió algo intermedio, algo inteligente. Tomaría solo lo necesario para comenzar, para buscar ayuda, para no volver a dormir en la calle. Sacó 2 paquetes, los escondió cuidadosamente dentro de su ropa, contra el pecho, donde podía sentirlos, no como botín, sino como promesa. Cerró la caja con cuidado, la cubrió con los objetos viejos como antes. Nadie debía notar la diferencia. Luego, se sentó otra vez. Respiró hondo. Por primera vez desde que entró al camión, su mente se calmó un poco. Había tomado una decisión, y eso traía claridad. Aún tenía miedo, mucho, pero ahora el miedo estaba acompañado de dirección.
Sabía qué haría al amanecer, buscaría la ciudad, buscaría ayuda, no huiría con el dinero como una ladrona, buscaría una salida limpia, honesta, segura, porque no quería solo cambiar su destino, quería cambiarlo bien. Se acostó en el suelo del camión, miró el techo oscuro. Por primera vez no se sintió completamente sola. No porque alguien estuviera allí, sino porque ahora tenía un propósito, y un propósito es una forma de compañía. Cerró los ojos. El sonido lejano del viento la arrulló. Su cuerpo estaba cansado, su mente también, pero algo dentro de ella estaba despierto, algo nuevo, una fuerza silenciosa, la fuerza de quien ha decidido dejar de ser víctima, de quien, aún con miedo, elige avanzar. Y mientras el camión dormía bajo las estrellas, la niña ya no era la misma, porque esa noche, sin que nadie lo viera, había tomado la decisión más importante de su vida, convertirse en dueña de su propio destino. El amanecer llegó en silencio. Un hilo de luz dorada se filtró por las rendijas del camión blindado, dibujando líneas suaves sobre el metal frío. La niña abrió los ojos lentamente. Por un instante no supo dónde estaba. Luego recordó. La caja, el dinero, la decisión. Y su corazón volvió a latir con fuerza. Pero esta vez no era solo miedo. Era algo distinto. Era esperanza. Se incorporó despacio. Su cuerpo estaba adolorido por dormir en el suelo duro, pero su mente se sentía extrañamente liviana, como si hubiera soltado una carga invisible. Tocó con cuidado el interior de su ropa. Los paquetes seguían allí, reales. No había sido un sueño. Respiró hondo. Hoy no sería un día cualquiera. Hoy comenzaba otra vida. Salió del camión con cautela. El aire de la mañana era frío y limpio. El campo estaba cubierto de rocío. Todo parecía tranquilo, como si el mundo ignorara por completo lo que había ocurrido esa noche. Y, sin embargo, para ella, todo era distinto. Miró una última vez el camión. Ese lugar que había sido refugio y milagro. No sentía que lo estuviera traicionando. Sentía que estaba honrando la oportunidad, porque los regalos de la vida no son para esconderse, son para transformarse. Comenzó a caminar. Cada paso la alejaba del pasado y la acercaba a lo desconocido. El camino hacia la ciudad parecía largo, pero no se sentía cansada. Por primera vez caminaba hacia algo, no solo huyendo de algo. Mientras avanzaba, pensaba en lo que diría cuando encontrara ayuda. ¿Cómo explicar todo? ¿Quién creería la historia de una niña huérfana y un camión lleno de dinero? Pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Ya había decidido confiar y debía hacerlo hasta el final. Después de varias horas, vio los primeros edificios, casas pequeñas, tiendas, personas. El ruido de la ciudad la abrumó al principio. Estaba acostumbrada al silencio, pero no se detuvo. Preguntó a una mujer por la comisaría. La mujer la miró con sorpresa, notando su ropa gastada y su rostro cansado, pero le indicó el camino. Cada paso la ponía más nerviosa. El corazón le latía rápido. No sabía cómo la tratarían. Había aprendido que el mundo no siempre es amable con los débiles. Se detuvo frente al edificio, respiró hondo. Entró. Un policía levantó la vista. «¿Estás perdida?», preguntó con tono serio. La niña dudó, su voz tembló. «Necesito ayuda. Encontré algo importante». El hombre la observó con atención. Algo en su mirada, más miedo que mentira, hizo que su expresión cambiara. «Ven, siéntate». Ella contó la historia. El camión, la caja, el dinero. Esperaba que se riera, que no le creyera, pero no lo hizo. Llamaron a otros oficiales, luego a trabajadores sociales. La escucharon con atención, fueron al lugar, confirmaron todo. La historia era real, y la niña, por primera vez, no era invisible.
Las autoridades investigaron el origen del dinero. Resultó estar vinculado a una antigua red criminal desmantelada años atrás. El camión había sido escondido y olvidado. Legalmente, el dinero pasó a custodia del Estado, pero algo inesperado ocurrió. Los jueces consideraron su situación, su honestidad, su decisión de no huir, de buscar ayuda, y se tomó una medida excepcional. Una parte del dinero fue destinada a su protección y futuro, no como premio, sino como oportunidad. Fue llevada a un hogar de acogida, le dieron ropa limpia, comida caliente, una cama real. La primera noche no pudo dormir, no por frío, sino porque no podía creerlo. Todo era nuevo, todo era extraño, pero no era doloroso. Al mirarse al espejo, casi no se reconoció. Seguía siendo la misma niña, pero había algo distinto en sus ojos. Ya no estaban vacíos. Tenían luz. Comenzó a ir a la escuela. No fue fácil, no sabía leer bien, no sabía escribir casi nada, pero tenía hambre de aprender. Cada palabra nueva era una victoria, cada número entendido era un paso más lejos del pasado. Con el tiempo fue adoptada por una familia, personas sencillas, buenas, que no la miraron con lástima, sino con cariño, que no la definieron por su historia, sino por su futuro. Al principio tenía miedo de confiar, había perdido demasiado, pero poco a poco aprendió que no todas las despedidas son definitivas, que no todos los adultos se van, que no todo termina en pérdida. A veces la vida también devuelve. Los años pasaron, la niña creció, estudió, se esforzó, nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó el camión, no por el dinero, sino por la noche en que decidió no rendirse, porque el verdadero tesoro no fueron los billetes, fue la decisión. Años después, ya adulta, trabajó ayudando a niños en situación de calle. Los entendía, no desde los libros, sino desde la experiencia. Les hablaba con verdad, con respeto, con esperanza. Porque sabía algo que muchos ignoran, que una sola oportunidad puede cambiar una vida entera, y que a veces los milagros no caen del cielo. Se construyen con decisiones valientes. La historia de esta niña no trata de dinero, trata de dignidad, de elección, de coraje, trata de cómo incluso en la oscuridad más profunda, una persona puede decidir avanzar hacia la luz. Y tal vez tú, que estás escuchando esta historia, también estás atravesando un momento difícil. Tal vez te sientes perdido, tal vez cansado, tal vez piensas que tu vida no va a cambiar. Pero esta historia existe para recordarte algo importante. No siempre puedes elegir lo que te pasa, pero siempre puedes elegir qué hacer con ello. Una decisión, un paso, un acto de valentía. Puede abrir un camino que hoy no imaginas, porque nadie está condenado a vivir en la oscuridad para siempre. A veces, el destino cambia cuando decides creer que mereces algo mejor. Y ese es el mensaje más humano de esta historia. Incluso quien lo ha perdido todo, todavía puede encontrar su futuro.